Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar de donde me estén escuchando. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo podcast. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que es la falacia ad populum. ¿Qué es la falacia ad populum? ¿Y por qué deberíamos prestarle atención? O mejor dicho, ¿qué papel juega este concepto tan particular en la manera en cómo nosotros experimentamos la vida en el día a día? Déjame primero hacerte una pregunta. Una pregunta que para muchos inclusive es muy obvia. ¿Quién es el rey de la selva? Pero antes que vayamos a la respuesta que muchos consideran obvia, déjame hacerte una pregunta más. ¿Alguna vez viste a un león en la selva? Porque hasta donde yo he sabido y hasta donde muchos han investigado, los leones generalmente habitan o en los desiertos, como la Mesopotamia, al igual que en la India, y puntualmente en África habitan en las estepas, más conocidas como la sabana. Pero ningún león se ha visto en la jungla. Entonces, ¿por qué todos dicen que el león es el rey de la selva? Para esto nos podemos valer de dos teorías. La primera es que en civilizaciones antiguas, por ejemplo, Inglaterra en su época medieval, cuyo emblema hasta el día de hoy sigue siendo un león, o la antigua Babilonia, que utilizaba al león para representar a su respectivo soberano. Esto dio como consecuencia de que se llegue a la conclusión de que el león es el rey de todos los animales. ¿Pero eso lo hace un habitante de la jungla? Para esto, y ya adentrándonos en la segunda teoría que intenta sustentar este dicho popular, vamos a remontarnos hacia el año 1965, en donde se estrenaba la película Clarence el León Visco, protagonizada por Marshall Thompson. Tal vez a la mayoría ni siquiera les suene tanto el nombre de la película como el nombre del protagonista, pero estoy seguro que algunos lo deben recordar. Es que si bien esta película está basada en las aventuras de un médico que decide internarse en el África, en el medio de la jungla, para poder investigar a fondo el comportamiento de los animales, y se encuentra con el león Clarence, un león que justamente, como lo dice el título de la película, tenía una discapacidad visual que le impedía cazar de la manera en como él estaba acostumbrado. Esta película tuvo tanto éxito en los Estados Unidos que inspiró a la serie que un año más tarde vio la luz en la pantalla de la televisión. Una serie conocida como Daktari, que significa doctor en lengua sajimi. Esto nos da a entender de paso de que la serie está ambientada en las cercanías de Kenia o Tanzania. Narra las aventuras de un doctor que también, junto con su familia, se adentra en la jungla para no solamente poder observar el comportamiento de los animales y poder atenderlos, sino también poder brindar ayuda a los habitantes de la zona. Allí también Marshall Thompson, el anteriormente mencionado protagonista de la película Clarence el León Visco, es también a su vez el protagonista de esta serie. Y también entre los personajes que interactúan con los protagonistas se encuentra, por supuesto, el león Clarence. Ahora bien, ¿en qué estaban pensando los productores de la serie y de la película para llegar a la conclusión de que el león es el rey de la jungla? Nunca lo sabremos. La cuestión es que muchos tomaron eso como referencia para afirmar de que el león es el rey de la selva. Y esto es precisamente, queridos oyentes, lo que nos da la pauta para entender qué es la falacia ad populum, que es básicamente una mentira sustentada bajo el argumento de que como todo el mundo dice que es verdad, entonces tiene que ser verdad. Y sobre esa misma base no solamente aceptamos dichos populares, sino también ideas, ideologías, doctrinas basadas simplemente en el pensamiento popular, pero que ninguna de ellas tiene sustento. Si lo trasladamos a las esferas del cristianismo, han surgido muchas doctrinas, incluso hasta frases que se le atribuyen a la Biblia que si uno las busca ni siquiera se encuentran allí. Y no hace falta ser religioso para darse cuenta de este tipo de cosas, ya que inclusive si nos ponemos a pensar cómo se desarrollan ciertos conceptos, ciertas ideas dentro del ámbito social, dentro del ámbito económico, político, en la mayoría de los casos se llegan a diferentes conclusiones no porque uno lo haya descubierto de forma propia, sino porque existe lo que se conoce como la famosa bajada de línea, en donde lo que dice una persona con un determinado peso de autoridad es lo que marca lo que sus seguidores deben decir sin cuestionar. Y esa es precisamente una de las razones por las que el cristianismo no es tomado en serio en la sociedad últimamente. Porque, seamos honestos, ¿de qué manera podemos presentar a un Dios que ni siquiera conocemos, que ni siquiera experimentamos o vivenciamos de manera personal?
que simplemente lo filtramos a través de lo que nos dice un determinado líder o lo que dice toda la comunidad religiosa a través de pensamientos, frases, ideas, doctrinas, etcétera, que se han transmitido de generación en generación, privándonos de esa manera de poder descubrir lo maravilloso que es conocer a Dios de manera individual. Esto de paso me recuerda al famoso mito de la caverna de Platón. Para quien no conoce acerca de lo que es el mito de la caverna de Platón, justamente este mismo filósofo griego escribió una obra literaria muy conocida llamada La República, dividida en varios tomos. En el 7º tomo de esa entrega se encuentra este famoso mito de la caverna, en el cual se narra la historia de un grupo de prisioneros justamente encerrados y encadenados en una caverna, los cuales tienen que mitigar sus ansias de libertad conformándose con ver unas sombras proyectadas por una luz en dirección hacia la salida. Uno de estos prisioneros logra liberarse de sus cadenas y se dirige precisamente hacia la salida, en donde descubre algo revelador. Descubre que esas sombras son proyectadas por un fuego dispuesto precisamente por los carceleros, quienes le presentaban una visión distorsionada de lo que era el mundo exterior hacia los presos a modo de tortura. Pero lo más revelador para él no solamente fue eso, sino que al salir de la cueva descubrió qué es realmente el mundo exterior. Pudo comprobar por sí mismo qué es el sol, la luna, las estrellas, pudo sentir el aroma de las flores, el viento, el aire puro. Y entusiasmado por haber descubierto eso, decidió adentrarse nuevamente en la cueva, obviamente de manera sigilosa para que no sea descubierto y no sea nuevamente encarcelado, pero esta vez con el fin de querer ayudar a sus amigos, para poder liberarlos de sus cadenas contándoles lo que es realmente el mundo exterior. Pero lamentablemente, para su sorpresa y tristeza, estos prisioneros no solamente rechazaron su ofrecimiento, conformándose con su visión de lo que para ellos era el mundo exterior, sino que inclusive amenazaron con matarlos si él intentaba liberarlos. Por eso no hay nada más maravilloso que poder descubrir a Dios por cuenta propia, sin tener que depender de lo que te diga una persona o de lo que piense de manera unánime a un grupo de personas. Y con esto no te estoy diciendo que esté mal, por ejemplo, congregarse. Por el contrario, congregarse ayuda y tiene un lugar importante dentro de la vida cristiana, pero no es la base de la vida cristiana. No podemos depender de lo que se haga dentro de 4 paredes a lo que nosotros llamamos templo o iglesia para que nosotros podamos tener vida espiritual asegurada, y por otra parte no podemos tampoco depender del punto de vista teológico o de la experiencia de vida de otra persona, ya que vos tenés que vivir tu propia experiencia. Eso se ve reflejado en la manera en cómo cada uno de los personajes de la Biblia se han relacionado con Dios de manera distinta. ¿Por qué? Porque somos únicos. Esto, por favor, quiero que te lo grabes en la cabeza. Sos único, sos única. No sos ni mejor ni peor que nadie. Simplemente Dios te creó con individualidad, porque Él quiere relacionarse con vos de manera individual, para que puedas experimentar la religión desde lo individual hacia lo colectivo y no al revés. Lo cual tampoco quiere decir de que uno se tenga que aislar para terminar cayendo en esa religión egoísta de Dios conmigo, yo con Dios y el resto que se arregle. Eso no es religión. Si vamos al Evangelio de Santiago en el capítulo 1, versículo 27, nos dice que la verdadera religión consiste en hacer actos de bien. Isaías capítulo 58, desde el versículo 1 hasta el 12, nos dice que el verdadero ayuno no consiste en inclinarse como junco y hacer toda una cuestión espamentosa, sino que consiste básicamente en abstenerse del yo y de reflejar a ese Dios de amor y misericordia en la manera en cómo nos relacionamos con los demás. Y seguramente nos va a tocar experimentar un chasco muy similar al del ex prisionero de la caverna. Porque, a ver, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. No podemos pretender cambiar de un minuto para el otro la mentalidad de personas que han vivido años y años enfrascadas en una determinada manera de ver las cosas. Por otra parte, no es trabajo nuestro, es trabajo del Espíritu Santo, quien a su vez trabaja de acuerdo a cada persona. Esto tomando en cuenta lo que anteriormente mencionamos con respecto a la individualidad. Por eso es fundamental que entendamos que esta cuestión se vive de forma individual. Perdón que sea tan insistente en esto, pero es necesario que lo entendamos y que lo practiquemos. Y
y esto ha sido todo por hoy. Recordá suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones, compartí este contenido con tus contactos. Te ha hablado Johnny Carrazán en nombre de Ministerio La Voz de la Palabra, deseándote que Dios te bendiga.